Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre tenemos los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y por supuesto, las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, la preocupación que generó Neslihan y el rescate, sí, el rescate, protagonizado por nuestro héroe Burak. Agárrense fuerte porque este vídeo está cargado de emociones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco digno de una telenovela, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si eres nuevo por aquí y te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, del amor y del chismecito, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Y a ustedes, mis suscriptores fieles, mil gracias por estar siempre ahí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Seguramente ya vieron el título del vídeo y están muriendo por saber qué pasó con Neslihan y por qué Burak tuvo que salir al rescate. Pues bien, la historia es más intensa de lo que imaginan. Neslihan, como saben, es una figura pública muy querida, siempre activa en redes sociales, compartiendo su día a día, sus proyectos y su alegría contagiosa. Por eso, cuando de repente dejó de publicar y se mantuvo en completo silencio, sus fans, y por supuesto nosotros, nos empezamos a preocupar muchísimo. Los rumores empezaron a volar como pólvora. Algunos decían que estaba enferma, otros que estaba pasando por una crisis personal, incluso hubo quienes especularon que se había retirado de la vida pública. La verdad es que la incertidumbre era palpable. Y es que cuando una persona tan activa como Neslihan desaparece así, es inevitable que salten las alarmas. Pero la cosa no quedó ahí, mis chismosos. La bola de nieve fue creciendo y creciendo, alimentada por las redes sociales y la sed insaciable de noticias de algunos medios. Se empezó a hablar de problemas amorosos, de proyectos cancelados, de incluso un enfrentamiento con algún otro famoso. Imagínense el nivel de especulación. Algunos incluso se atrevieron a decir que Neslihan se había ido del país sin avisar a nadie. Era una locura total. La gente, como siempre, conectando puntos inexistentes y creando un drama donde quizás no lo había. Y es que, mis queridos, en el mundo del espectáculo, el silencio a veces es más ruidoso que 1000 declaraciones. Y en el caso de Neslihan, su silencio era ensordecedor. Sus fans estaban desesperados por saber algo, cualquier cosa, que les diera un poco de tranquilidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de preguntas, de súplicas para que volviera a aparecer. Almohadilla donde esta Neslihan se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde entra nuestro galán, Burak, en escena. Burak, como muchos de ustedes saben, es un amigo muy cercano de Neslihan. Se conocen desde hace años, han trabajado juntos en varios proyectos y su amistad es una de las más sólidas del mundo del espectáculo turco. Así que cuando Burak notó la ausencia de Neslihan y vio que algo no andaba bien, no dudó ni un segundo en actuar. Esta amistad entre Neslihan y Burak es legendaria, mis amores. Se conocen desde sus inicios en el mundo de la actuación, cuando ambos eran jóvenes promesas llenas de sueños. Han compartido risas, lágrimas, éxitos y fracasos. Se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles y han celebrado juntos los triunfos. Su amistad es un ejemplo de lealtad y de cariño incondicional en un mundo donde la competencia y la envidia son a menudo la norma. Según fuentes cercanas a ambos, Burak intentó contactar a Neslihan por teléfono y mensaje, pero no obtuvo respuesta. Esto lo alarmó aún más, así que decidió ir directamente a su casa. Al llegar, se encontró con la puerta cerrada y al parecer, nadie respondía a sus llamados. La preocupación de Burak llegó a niveles críticos. Imagínense la angustia de Burak al no poder contactar a su amiga. Él conocía a Neslihan como la palma de su mano. Sabía que ella siempre respondía a sus mensajes, que siempre estaba dispuesta a hablar y a compartir sus preocupaciones. El hecho de que no contestara a sus llamadas era una señal inequívoca de que algo no andaba bien. Pero Burak no se rindió. Llamó y llamó una y otra vez, esperando que Neslihan escuchara el teléfono y respondiera. Envió mensajes de texto, llenos de preocupación y de cariño, rogándole que le dijera que estaba bien. Pero el silencio seguía siendo la única respuesta. Aquí es donde la historia se pone aún más tensa. Se dice que Burak, ante la falta de respuesta y temiendo lo peor, decidió llamar a las autoridades. Junto con la policía, lograron entrar a la casa de Neslihan.
Imagínense la escena. La tensión, la incertidumbre, el miedo a lo que pudieran encontrar. La llegada de la policía a la casa de Neslihan fue un momento de máxima tensión. Los vecinos, alertados por la presencia de las autoridades, se agolparon en la puerta, curiosos por saber qué estaba pasando. Los periodistas, siempre al acecho, llegaron en cuestión de minutos, listos para documentar cada detalle de la escena. Burak, con el corazón en la garganta, acompañó a los policías al interior de la casa. El silencio era sepulcral. La casa estaba a oscuras, con las persianas bajadas. Un ambiente frío e inquietante invadía cada rincón. La incertidumbre era insoportable. ¿Y qué encontraron? Pues bien, afortunadamente Neslihan estaba en casa. Pero lamentablemente no se encontraba en buen estado. Al parecer, había sufrido una fuerte crisis de ansiedad y se había encerrado en su habitación, desconectada del mundo exterior. Uf. Qué alivio saber que Neslihan estaba a salvo. Pero al mismo tiempo qué tristeza enterarse de que estaba sufriendo una crisis de ansiedad. Mis queridos, la salud mental es algo muy serio, y no debemos tomarla a la ligera. Todos, absolutamente todos, podemos pasar por momentos difíciles, y es importante pedir ayuda cuando la necesitamos. Al parecer, Neslihan había estado lidiando con problemas personales durante semanas. La presión del trabajo, las críticas en las redes sociales, la falta de tiempo para descansar y desconectar, todo eso había ido acumulándose hasta que finalmente explotó. Neslihan se sintió abrumada e incapaz de lidiar con la situación, y se encerró en sí misma, buscando refugio en la soledad. Obviamente los detalles exactos de lo que le pasó a Neslihan son privados y no vamos a entrar en eso. Lo importante aquí es que Burak actuó con rapidez y valentía, y gracias a él, Neslihan pudo recibir la ayuda que necesitaba. La rapidez y la valentía de Burak fueron cruciales en esta situación. Si él no hubiera actuado como lo hizo, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Burak demostró ser un verdadero amigo, un ángel de la guarda que estuvo ahí para Neslihan cuando más lo necesitaba. Pero, ¿cuál fue la reacción de Neslihan al ver a Burak? Aquí es donde la historia se pone aún más emotiva. Según las fuentes, Neslihan, al ver a Burak, rompió en llanto. Estaba abrumada por la emoción, por el alivio y sobre todo por el agradecimiento. Se dice que lo abrazó fuertemente y le agradeció una y otra vez por haberla salvado. Imaginen la escena, mis amores. Neslihan, vulnerable y angustiada, abrazando a Burak con todas sus fuerzas, agradeciéndole por haberla rescatado. Un abrazo lleno de emoción, de cariño, de gratitud. Un abrazo que lo decía todo. Y es que en momentos de crisis, el apoyo de un amigo verdadero es invaluable. Burak demostró ser un amigo leal, un amigo incondicional, un amigo que está ahí para ti en las buenas y en las malas. Su acción no solo evitó una posible tragedia, sino que también fortaleció aún más su amistad con Neslihan. Después de este episodio, Neslihan se ha tomado un tiempo para recuperarse y para cuidar de su salud mental. Ha recibido el apoyo de sus familiares, de sus amigos y por supuesto de Burak, quien ha estado a su lado en todo momento. Burak se ha convertido en el principal apoyo de Neslihan durante su proceso de recuperación. La ha acompañado a terapia, la ha animado a salir de casa, la ha ayudado a reconectar con sus amigos y familiares. Burak ha estado ahí para ella incondicionalmente, demostrando que la verdadera amistad es un tesoro invaluable. Recientemente Neslihan reapareció en redes sociales, agradeciendo a todos por su preocupación y por sus mensajes de apoyo. También dedicó unas palabras muy especiales a Burak, a quien describió como su ángel de la guarda. En su mensaje Neslihan reconoció que había pasado por un momento muy difícil, pero que gracias al amor y al apoyo de sus seres queridos, estaba logrando salir adelante. La reaparición de Neslihan en las redes sociales fue recibida con alegría y alivio por sus fans. Su mensaje de agradecimiento y de esperanza fue un bálsamo para todos aquellos que se habían preocupado por ella. Pero lo que más emocionó a la gente fue su dedicatoria a Burak, reconociéndolo como su ángel de la guarda y agradeciéndole por haberle salvado la vida. La historia de Neslihan y Burak nos recuerda la importancia de la amistad verdadera, de estar atentos a las señales de alerta y de no dudar en pedir ayuda cuando la necesitamos. La salud mental es tan importante como la salud física y es fundamental cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Y es que a veces la vida nos presenta desafíos inesperados, momentos de oscuridad que nos hacen sentir perdidos y solos.
Pero en esos momentos es cuando más necesitamos el apoyo de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y al igual que Burak lo hizo por Neslihan, nosotros también podemos ser ángeles guardianes para aquellos que nos rodean. Esta historia también nos deja una lección importante sobre la responsabilidad que tenemos como figuras públicas y como usuarios de las redes sociales. Es fácil dejarse llevar por la presión de la fama, por la necesidad de estar siempre conectados y de mostrar una imagen perfecta de nosotros mismos. Pero es fundamental recordar que somos seres humanos, que tenemos emociones, que tenemos días buenos y días malos, y que no está mal pedir ayuda cuando la necesitamos. La transparencia y la honestidad son valores fundamentales en el mundo del espectáculo y en la vida en general. Cuando las figuras públicas se muestran vulnerables y comparten sus experiencias, inspiran a otros a hacer lo mismo y a romper el estigma que rodea a la salud mental. Así que la próxima vez que vean a alguien que está pasando por un momento difícil, no duden en ofrecer su apoyo. Un simple mensaje, una llamada telefónica, un abrazo sincero pueden marcar la diferencia en la vida de una persona. Y al igual que Burak, ustedes también pueden ser héroes en la vida de alguien más. Y hablando de héroes, no podemos dejar de destacar la valentía y la generosidad de Burak. Su acción demuestra que la verdadera amistad va más allá de los reflectores y de las alfombras rojas. La verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles, cuando estamos dispuestos a darlo todo por aquellos que amamos. La historia de Neslihan y Burak es un ejemplo inspirador de cómo la amistad puede superar cualquier obstáculo. Nos enseña que no estamos solos, que siempre hay alguien que se preocupa por nosotros y que está dispuesto a tendernos una mano cuando la necesitamos. En resumen, el silencio repentino de Neslihan generó preocupación generalizada. Burak actuó con rapidez al notar su ausencia y al no poder contactarla, acudió a su domicilio y finalmente solicitó apoyo a las autoridades, quienes constataron una crisis de ansiedad en Neslihan, la cual fue socorrida por su amigo Burak. La reaparición de Neslihan agradeciendo el apoyo y especialmente a Burak, pone de manifiesto la importancia de la amistad y el apoyo en momentos difíciles. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya emocionado tanto como a mí. La historia de Neslihan y Burak es un recordatorio de que la amistad verdadera es un tesoro invaluable y que debemos cuidarla y valorarla siempre. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Burak? ¿Alguna vez han pasado por una situación similar? Me encantaría leer sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y antes de despedirme completamente, quiero agregar una reflexión más. Este caso nos recuerda que detrás de las sonrisas y el glamour que vemos en las pantallas y en las redes sociales, hay personas reales con sus propias luchas y vulnerabilidades. Es fácil juzgar y criticar, pero es mucho más valioso ofrecer empatía y comprensión. Recordemos que todos merecemos ser tratados con respeto y cariño, especialmente en los momentos más difíciles. Ahora sí, adiós de verdad. Hasta la próxima, mis amores.